¿verdad? Por cierto, ¿ustedes qué ritmo llevan? ¿Han oído hablar de la cronobiología y la crononutrición? Si lo simplifico y mucho, podríamos hablar de cómo influye lo que comemos y a qué hora lo hacemos y cómo influyen nuestros horarios y hábitos a lo largo de un día y cuándo comemos unos u otros alimentos, qué efecto tiene sobre nuestro organismo. Pero aquí hemos venido a profundizar, no a decir las cosas en la superficie, y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Marta Garaulet. Ella es catedrática de Fisiología y Nutrición de la Universidad de Murcia, doctora en Farmacia, máster en Salud Pública por la Universidad de Harvard y nutricionista. Y va a ver la respuesta a esa pregunta que os he hecho al principio. ¿Y tú qué ritmo llevas? Gracias. Hola a todos. Pues sí, vamos a hablar del cuándo. Por ejemplo, ahora mismo es una hora muy buena para escuchar una conferencia porque es la hora en la que tenemos mayor alerta y eso me estoy aprovechando, claro. Si fuera a las 3 de la tarde, pues estaríamos durmiendo. Bueno, vamos a hablar de cronobiología, que realmente es una ciencia nueva porque nace a partir de los años 80 como ciencia y ya inmersa en la medicina. La cronobiología estudia los ritmos biológicos de la biología, es decir, hasta la mosca de la fruta o el elefante, pasando por nosotros, tienen una serie de relojes, de genes, que se llaman genes reloj, que ponen en hora el funcionamiento de su organismo, incluso a qué hora deben comer, a qué hora deben dormir, etc. Y la ciencia que estudia todo esto se llama cronobiología. Nace en el siglo XVIII con Linneo, que hizo este reloj tan bonito en su jardín. Él era capaz de ver la hora, de saber la hora a través de la apertura de las flores y con eso pues diseñó el primer reloj biológico, porque hablaba de funcionamiento de seres biológicos, en este caso de plantas, y con su horario en relación a sus funciones. Pero en el humano nace por primera vez lo que llamamos la cronobiología humana en 1885, con Landoy, con este tratado de fisiología, que él mismo se midió la temperatura cada 10 minutos, la temperatura corporal, durante un día y demostró que esta temperatura tenía cambios diarios, tenía ritmos que ahora sabemos que se llaman circadianos, que significa alrededor del día, ritmos de 24 horas. Y es que hoy en día sabemos que todos nosotros y nuestra fisiología tiene horarios. De hecho, la temperatura, que él describió muy bien, es uno de los mejores marcadores de nuestro reloj interno y, de hecho, los que nos dedicamos a la cronobiología nos medimos la temperatura, pues ahora mismo se está midiendo mediante relojes cada 30 segundos y con eso podemos saber si una persona es vespertina, es decir, nocturna, matutina, indefinida, y podemos saber a qué horas pues son sus funciones, a qué hora aumenta su melatonina, es decir, a qué hora está preparada para el sueño. Y como la temperatura, pues también hay otros marcadores de reloj interno endógeno, como son la melatonina, por ejemplo, que es la hormona de la noche, pero también sabemos que nuestra fisiología cambia. Por ejemplo, si vemos este reloj, fijaros que a las 10 de la mañana tenemos la máxima alerta, a la menor a las 3, que es la hora de la siesta, y eso lo vemos en España, pero es que también yo lo veo en Estados Unidos, que muchas veces a las 3 la gente está dormitando encima del ordenador porque no estamos para mucho. Pues también, por ejemplo, la hora de máxima fuerza es sobre las 5 de la tarde y cuando aumenta más la temperatura, y eso lo saben las madres y los padres, es a partir de las 7 de la tarde. La melatonina, que es la hormona que le dice a nuestro organismo, que es la noche biológica, que empieza a la noche, empieza a activarse unas 2 horas antes de irnos a la cama. Pero también tenemos cambios en muchas de nuestras hormonas. Fijaros que, por ejemplo, la hormona del crecimiento está siempre elevada mientras dormimos
O el cortisol está muy elevado al levantarnos para darnos energía, hambre, capacidad, y en cambio cuando la persona está sana disminuye hasta 4 veces por la noche para permitirnos dormir, para que no tengamos hambre, etc. Pero, por ejemplo, el estrés en el que vivimos actualmente hace que este cortisol se aplane y que tengamos niveles elevados de cortisol por la noche, teniendo hambre y actividad, cuando lo que tendríamos que tenerlos es bajos para prepararnos para el sueño. Pero claro, ¿quién coordina todo esto? Imaginaros todas estas hormonas subiendo o bajando a libre albedrío sin que nadie las organizara. Bueno, pues se sabe que lo organiza un reloj central que se encuentra localizado aquí en el cerebro, en nuestro hipotálamo, que son 2 bolitas muy pequeñas de 2 milímetros de diámetro y que sin embargo tienen una potencia enorme de organizar todas nuestras funciones, que se ha mantenido de forma estable a lo largo de los siglos y que además se mantiene en todas las especies vivas. ¿Cómo funciona este reloj? Pues principalmente se activa por la luz, a través de los ojos, a través del tracto retinohipotalámico, activa al reloj, a una serie de genes reloj que podríamos hablar que son 8 o 9, el clock, bemal, per, cry, que lo que hacen es que se ponen en marcha dando lugar a proteínas y dando un reloj de 24 horas que a su vez activa por la noche a la melatonina que se encuentra en la glándula pineal y que además es capaz de sincronizar a todos nuestros órganos y tejidos. Pero claro, este reloj no puede funcionar solo, tiene que estar sincronizado con el medio externo, porque tú ahora mismo vives aquí. Pero imagínate que te vas a Estados Unidos 6 horas antes, pues él tiene que saber que hemos cambiado la hora. Y entonces se sincroniza con el exterior, no solamente con los cambios, siempre con los cambios. O sea, una vida monótona, rutinaria, en la que estamos siempre a la misma luz por la mañana y por la noche, en la que comemos constantemente, en la que no nos movemos, como podría ser la situación en un hospital o en la UCI, hace que este reloj se aplane, que no funcione bien y tenemos una cronodisrupción y una alteración de todas nuestras funciones. Bueno, pues él percibe cambios entre luz y oscuridad, entre comer y ayuno, entre actividad y reposo, y también cambios en nuestra temperatura interna que le dice qué hora es en ese momento. Por ejemplo, aquí vemos que esto se puede hacer con el móvil perfectamente. Hay una aplicación que tú puedes medir la hora constantemente, la luz, y entonces lo que vemos es que en niños de edad escolar, tenemos diferencias entre aquellos que son matutinos, que están en negro aquí representados, y los que son vespertinos, que están en rojo, es decir, nocturnos. Y fijaros cómo los lux, que es el número, la intensidad de la luz, pensar que un lux es como una vela, 50 lux serían 50 velas, pues vemos cómo esta intensidad aumenta a las 8 de la mañana al levantarse, pero vemos que, por ejemplo, ya en el vespertino tiene menos luz por la mañana, en el nocturno. Y, sin embargo, por la noche, lo vemos aquí, es que no me va bien a lo mejor no se ve. Pues mirar aquí en la noche cómo el rojo ya en la parte final se ve que tiene hasta 4 veces más luz el vespertino, el niño vespertino, que el matutino. Y además un 75% más de luz que no debería tener, porque esto sabemos que puede suprimir la producción de melatonina. Y aquí lo vemos, fijaros, este es en el mismo estudio en niños, como los vespertinos nocturnos, como yo, pues tenemos hasta 50 lux antes de irnos a la cama. Y sabemos que 50 lux son capaces de retrasar la secreción de melatonina casi 2 horas. Con lo cual, esos niños que tienen esta intensidad de luz, pues resulta que su centro del sueño se retrasa 2 horas y a las 7 de la mañana están en pleno centro del sueño, con lo cual están hechos polvo a la hora que tendrían que estar activos para irse al colegio. Sin embargo, los matutinos que no tienen esta luz intensa, en este estudio tienen unos 13 lux, como 13 velas, pues no tienen estos problemas. Así hay que tener en cuenta, sobre todo en niños que tienen una melatonina superactiva, la glándula pineal funciona genial, una vista perfecta. En estos niños tiene un efecto enorme el móvil, porque fijaros que el móvil tiene 1000 lux. Entonces, 1000 lux durante las 2 horas antes de irse a la cama,
pues fijaros, puede suprimir la melatonina en el mejor de los casos 3 horas o 4 horas. Y esto se ha asociado con alteraciones metabólicas como aumento de triglicéridos y de obesidad. También influye mucho a qué hora hacemos el ejercicio físico. Fijaros que este fue un estudio que hicimos en rugbistas, en Murcia, entre que las llevábamos 1 hora a correr a las 9 de la mañana o a correr a las 9 de la noche y medíamos su temperatura corporal. Mirad, aquí donde la flecha es la temperatura de la noche, que es donde tiene abajo esa rayita negra. Pues vemos en el primer caso son los controles que no hacen ejercicio, pues tienen temperatura elevada por la noche. Si veis al mediodía tiene una subida también de temperatura y luego esta baja de forma importante que se llama la zona de máximo despertar justo antes de iniciar el sueño para que suba la temperatura y se duerma bien. Pues fijaros, cuando se hace la actividad por la mañana, que es la segunda gráfica que tiene como una barrita gris, lo que vemos es a las 9 de la mañana que la temperatura de la noche se aumenta en una mayor amplitud, que también la postprandial después de comer y que la hora del despertar antes del sueño cae en picado, que esto favorece el sueño y da un ritmo perfecto. Sin embargo, en las mismas personas, cuando corren por la noche, se produce un aplanamiento de la temperatura por la noche y la zona de máximo despertar no funciona bien, no entran bien en sueño, entran en una situación de actividad por la noche y se aplanan y no nos conviene. Es decir, el deporte por la noche durante las 2 horas antes de irnos a la cama no favorece nuestros ritmos circadianos porque deberíamos estar preparándonos para el sueño y lo que hace es activarnos. Y ahora hay una cantidad de estudios interesantísimos sobre a qué hora hay que hacer el deporte y hay todavía muchísimo desconocimiento, pero, por ejemplo, aquellos deportes que necesitan precisión, que son por el golf, tiro al plato, son mejor por la mañana. En cambio, pues para bajar la hipertensión sobre la 1:30 y por la tarde serían los de fuerza, los ejercicios cortos y explosivos y, por ejemplo, si queremos adelgazar, hay algunos estudios que muestran que deberíamos hacer el ejercicio unas 2 horas después de comer al mediodía. Pero lo que sí que está claro por todos los estudios es que durante las 2 horas antes de irnos a la cama no deberíamos ni comer ni tampoco hacer deporte. ¿Y cómo sabemos lo de comer? Pues mirad, lo sabemos a partir de este estudio de Turek en la Universidad de Chicago, en el que él hizo, pues en ratones, les daba de comer una dieta hipergrasa para conseguir engordarlos y su doctoranda a mitad del estudio, cuando llevaba pues 6 meses, dijo que no seguía porque los ratones a los que se les daba la dieta hipergrasa a deshora, que eran en su mañana, porque son nocturnos, engordaban hasta 3 o 4 veces más. Entonces ahí se disparó una idea de que el cuándo era importante en la obesidad. Y de hecho, esto nos ayudó a todos nosotros a empezar con Frank Chir en Harvard a estudiar esto en humanos. En general, ahora mismo estamos trasladando esto a la práctica clínica. Por ejemplo, con el móvil medimos la luz y la actividad física y también con foto a qué hora se come y podemos calcular cuál es la hora media de la ingesta, la hora media de la máxima actividad, la de máxima luz. Y es muy importante que no exista un desacoplamiento entre estos marcadores o sincronizadores externos del reloj. Deberían estar acoplados para marcar un reloj fuerte. Y vemos, por ejemplo, que en este caso de este señor, pues que tendríamos unas 3 horas de desacoplamiento, lo que puede dar lugar a obesidad. Y además, en nutrigenética, cronobiología, crononutrición, hablamos de un concepto que es la constancia dinámica. Es decir, hay que tener rutinas todos los días, pero con cambios diarios. Por ejemplo, estas estudios o estas recomendaciones de hacer ayuno intermitente, que un día no comes por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, no nos convendría porque lo que interesa es que tu organismo pueda predecir lo que puede pasar. Bueno, y aquí, para el que tenga más interés, este libro, Los relojes de tu vida, te puede permitir aplicar todo esto en tu vida.
Entonces, cuando todo esto funciona mal, se produce una situación que es la cronodisrupción. Y la cronodisrupción se puede deber a que hay una desincronización entre el reloj central y los relojes periféricos. Y esta cronodisrupción se puede dar, por ejemplo, porque tenemos sincronizadores externos muy débiles. Por ejemplo, que no hay grandes cambios, comemos constantemente, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que comen de media unas 12 o 15 veces al día. O, por ejemplo, que hay luz constante, que eso nos está pasando a todos. Ahora mismo no sabemos aquí si esto es noche o mañana. O también sincronizadores opuestos, por ejemplo, cuando por la noche comemos, que no estamos hechos para eso, o hacemos deporte por la noche. O también sincronizadores cambiantes, como pueden ser los trabajadores por turnos. Pero es que también hemos estado investigando durante más de 15 años genes, reloj, cómo influyen en todo esto y también las manecillas de ese reloj, la melatonina y el cortisol, cómo cambios en todo esto afectan a nuestro reloj interno. Esto no sería importante si no tuviera consecuencias. Pero hoy en día sabemos que produce obesidad, errores metabólicos, da lugar a depresión, también produce cáncer y enfermedad cardiovascular. Bueno, pues nosotros empezamos, después del trabajo de Turek, a ver esto en ratones, que vimos en ratones, empezamos a hacerlo aquí en España. Y lo hicimos con 420 personas, mitad hombres, mitad mujeres, en los centros míos de nutrición Garaulet en España. Y lo que vimos es que aquellos que comían su comida principal de mediodía aquí en España, que se come como un 40% de la energía al mediodía, los que comían antes de las 3, pues perdían hasta 3 kilos más durante el tratamiento de pérdida de peso que los que comían después de las 3 del mediodía su comida principal. Fijaros qué bonita que esta es la evolución, 21 semanas de tratamiento, como las primeras 6 semanas, esto es en estos 420 personas, las primeras 6 semanas pierden todo el mundo igual, pero a partir de la 6ª semana los comedores tardíos después de las 3 de la tarde empiezan cada semana a perder menos peso. Esto ahora lo hemos replicado y hemos publicado en el año 2020, ya en 3.300 personas, y hemos visto además que los que comen después de las 3, su hora media de ingesta, es decir, la hora que precede de a qué hora desayunas, a qué hora cenas, lo divides por 2, se lo sumas al desayuno y sería la hora media, pues los que la tienen después de las 3, de nuevo, tienen más obesidad, más riesgo metabólico, más triglicéridos, más resistencia a la insulina. Pero si quieres perder peso, de nuevo se ve que los comedores tardíos tienen una velocidad semanal de pérdida de peso diferente, hasta 80 gramos diferentes por semana, por cada hora de peso, y eso puede llevar a 2 kilos de diferencia. Por ejemplo, si tú eres Ana, que comes tu desayuno a las 7 de la mañana y cenas a las 8 y tu punto medio de ingesta es a la 1:30, o eres Pedro, que desayunas 3 horas más tarde, como pasaría a lo mejor aquí en España, sobre las 10 y cenas a las 11 de la noche, pues resulta que hay, por cada hora de retraso en este centro del sueño, se dan 50 gramos de diferencia de disminución de velocidad de pérdida de peso. Y eso significaría que Pedro cada semana perdería 150 gramos menos de peso por semana en un tratamiento de adelgazamiento. Pero ¿esto por qué? Estamos investigando el por qué durante bastante tiempo, desde el año 2013 que descubrimos esto y que yo creo que fue el inicio de la crononutrición en el mundo como tal. Y lo que hicimos fue, en tejido adiposo, estudiar la actividad de la enzima responsable de que adelgacemos, es decir, de que movilicemos grasa cuando comemos menos o cuando movemos más, es decir, cuando hay un gasto energético. Esta enzima, que se llama lipasa sensible a hormonas, porque es sensible a la acción de la adrenalina y la noradrenalina, la estudiamos en tejido adiposo, en cultivos que cogíamos de individuos que se operaban de cirugía severa para adelgazar, y ponemos en explantes los cultivos, pequeños trozos de tejido adiposo, y lo que hicimos fue estudiar el ritmo de la expresión del gen que codifica para esta enzima y también de la proteína. Esto es parte de la tesis doctoral de Carol, que yo creo que la leerá próximamente.
Bueno, pues lo primero que hemos demostrado es que esta enzima tiene ritmos circadianos, es decir, tiene ritmos diarios y como veis aquí, a las 0 tiene la máxima actividad, a las 0 es a medianoche. Es decir, la hora que nosotros tenemos más capacidad de movilizar grasa es cuando empieza la noche. ¿Por qué? Porque es el momento en que ya se supone que no comemos durante toda la noche, pero sin embargo necesitamos energía. Bueno, pues vimos que aquellas personas que cenan tarde, claro, si tú cenas tarde, tu enzima que tiene que subir dice, ¿para qué voy a activarme si resulta que ya hay mucha energía? Pues no movilizo grasa porque estoy cogiendo grasa de la dieta, ¿no? De la alimentación. Entonces, fijaros en esta gráfica cómo aquellas personas, fijaros aquí, aquellas personas que cenan a partir de las 10:30 de la noche, la actividad de esta enzima y su amplitud es mucho más baja que aquellas personas que cenan antes o a las 9 de la noche. Tanto que la actividad de la enzima se duplica cuando se cena pronto respecto a cuando se cena tarde. Esto explicaría en parte por qué cenar tarde da una peor pérdida de peso. Pero también vemos, hablando de ayunos, que si nosotros respetamos el ayuno por la noche, al menos 12 horas de ayuno por la noche, lo que vemos es que la actividad de esta lipasa también se activa. Por ejemplo, aquellas personas que tienen 8 horas de ayuno por la noche, fijaros qué bajita. Sin embargo, cuando hablamos de 11 horas, ya empieza a subir 12 horas más y 13 horas mucho más. O sea que lo que venimos a decir es que el ayuno nocturno, que es lo que fisiológicamente nos vendría bien, porque ya os digo que nuestro cuerpo no está hecho para por la noche estar comiendo, tiene que reposar el digestivo, el páncreas, el hígado, etcétera, pues no nos viene bien. Y lo que es comer por la noche. Y un ayuno de al menos 12 horas, por ejemplo, desayunar a las 9 y cenar a las 9 y desayunar a las 9, te puede permitir que tu organismo esté en disposición de movilizar grasa. Entonces, respecto al ayuno intermitente, eso es una idea que puede ser muy útil para nuestra fisiología, respetar los ayunos nocturnos. Bueno, y ahora nos acaban de aceptar este trabajo en Cell Metabolism, que estoy súper contenta porque ha costado 10 años, pero se ha hecho en un laboratorio que es como un gran hermano, pero con una sola persona, aislado, con paredes de 3 metros, para que la persona no sepa si es de día o de noche. Y ahí se ha hecho un protocolo muy complejo en la que la persona durante 3 meses antes de entrar al laboratorio está controlando la hora de su ingesta y luego dentro está 2 semanas y a la persona se le retrasa 4 horas y 20 minutos su comida, pero duerme a la misma hora, las 3 comidas, duerme a la misma hora, come exactamente lo mismo, hay diferencias de 1 caloría entre una comida y otra, y además se le mide su calorimetría para ver su gasto energético hasta 12 veces al día y se cogen biopsias, se mide leptina, grelina cada 30 segundos, temperatura, todos los genes reloj. Es un estudio espectacular. Y a lo que hemos concluido ha sido que retrasar las comidas 4 horas, por ejemplo, saltarte el desayuno y cenar tarde, da lugar a un aumento de la ingesta, hay más hambre, hay más ingesta, también una disminución del gasto energético con las calorimetrías, pero también se ve que el tejido adiposo cambia, como hemos visto con la lipasa, ¿no? Cambia hacia un tejido adiposo más adipogénico, con unos genes más capaces de producir grasa y de acumular grasa, menos capaces de movilizar grasa y también con unos genes que tienen menos autofagia, que esto puede tener que ver también con toda la situación de una célula estropeada. Y es que cenar tarde, como se cena aquí en España, sobre las 10 de la noche, pues tiene sus consecuencias. Y aquí vemos, por ejemplo, en este estudio que hicimos con Qian Xiao, cómo no solamente cuánto comes, sino qué comes influye. Este estudio muestra, lo primero es que aquellas personas que toman mayor energía por la noche tienen el doble de obesidad que los que toman su mayor energía del día por la noche tienen el doble de obesidad que los que lo toman por la mañana. Pero la pregunta ahora, ¿y si tú eres vespertino o nocturno, te pasa lo mismo? Pues resulta que peor. Los que somos nocturnos, si tenemos una gran ingesta durante las 2 horas antes de irnos a la cama, tenemos 4 veces más riesgo de obesidad que los matutinos. Aquí lo vemos.
Y sin embargo, aquellos que, sobre todo en los matutinos, que toman una alta energía, su mayor energía durante las 2 horas después de levantarse, son los que tienen un peso más saludable. Pero también vemos que si eres vespertino y además lo que tomas son carbohidratos, pues tienes 5 veces más probabilidad de ser obeso por la noche. Y claro, ¿por qué los carbohidratos por la noche? Bueno, pues además de todo, es que resulta que tiene que ver con la melatonina. Y aquí hicimos este primer estudio piloto en el que le dábamos pasta a la misma persona, pero en una condición, una semana durante las 4 horas antes de irse a la cama y en otra semana durante la hora antes de irse a la cama, sus macarrones con pasta y con tomate y un plátano. Y lo que vimos es que cuando la gente se la tomaba pronto, la misma persona en la condición temprana, 4 horas antes, pues esta era la subida de azúcar que se producía, es decir, el índice glicémico de esta pasta, comían exactamente lo mismo. Pero cuando comían tarde, la subida de azúcar era mucho mayor. Y es que la melatonina, como digo, se lleva mal con la insulina. Nuestro páncreas está descansando y no produce insulina, no está hecho para esto. Y actualmente hemos publicado ya un estudio que ha costado muchísimo tiempo, y la verdad es que estoy muy orgullosa porque ha sido muy difícil, en 850 personas, en el que hemos hecho lo mismo y hemos visto que ya totalmente claro que cenar tarde aumenta el azúcar en la misma persona. Y no solo eso, hemos visto que tiene, por supuesto, las razones la melatonina, que está hasta 3 veces más alta cuando se cena tarde, pero también anteriormente habíamos demostrado que si tomas melatonina para dormir, también debes retrasarla al menos 2 horas o 2 horas y media de la hora de la ingesta, porque si no también va a hacer esa subida de azúcar. Bueno, ¿y la genética influye? Pues mirar, sí. Con Richard Saxena y Frank Chir se hizo un GWAS en 800.000 personas y se vio que el que tenía un cambio genético en el receptor de melatonina justo en este lugar del gen, que es la mitad de los que estamos aquí, incluida yo, pues resulta que el efecto de la melatonina es mucho mayor, tanto el bueno como el malo. Y aquí lo vemos. Si vemos aquí... fijaros, la gente que tiene el alelo CC de padre o de madre, cuando cena pronto o cena tarde, la subida de glucosa no es tan dramática como aquellos que tenemos el alelo GG de padre o de madre. Es decir, la genética influye en esto. Y es que este receptor de melatonina aumenta su función cuando tenemos el alelo G. Bueno, pues ahora hemos trasladado esto a la práctica clínica y ya somos capaces, mediante saliva, medir tu receptor 1 de melatonina, tus genes reloj, la POA5, es decir, y poder dar recomendaciones personalizadas en alimentación y en horarios según tu genética. Bueno, pues estos son los mensajes, es decir, si comes tarde, tu punto medio de ingesta después de las 3, esto dificulta la pérdida de peso. En el tejido adiposo, la lipasa sensible a hormonas tiene su máxima actividad a medianoche y si se cena tarde o no se respeta el ayuno nocturno, su actividad baja a la mitad, luego dificulta el adelgazamiento. Cenar pronto y dejar, por tanto, este ayuno mejora la actividad de la lipasa. Cenar tarde disminuye la tolerancia a los carbohidratos, o sea, tú no puedes tomar los mismos carbohidratos a las 8 de la tarde que a las 11 de la noche, pero sobre todo si tienes el alelo de riesgo G. Y bueno, hemos sabido cuáles son los mecanismos implicados en esto por este estudio controlado de laboratorio y hemos mostrado que hay más hambre, hay peor relación entre grelina y leptina, más grelina, se quema menos energía, además nuestro tejido adiposo se transforma cuando cenamos tarde. Pues muchas gracias. Además de darme cuenta que tengo mis relojes de mi vida bastante con mala hora, o sea que voy a aprender a mejorar mis relojes biológicos, casi nos estamos quedando sin tiempo, pero no me resisto a hacerle una última pregunta. Y más en este contexto, ¿cómo nos afectan cosas como los turnos laborales o el cambio de hora?
Pues los turnos laborales, eso es precioso. Hemos hecho otro estudio reciente en el que hemos visto que aquellas personas que tienen turno nocturno, pero comen como si fuera de día, no tienen los problemas metabólicos, sobre todo de azúcar, que tienen los trabajadores nocturnos. Es decir, tú te vas a trabajar a las 8 de la noche, imagínate, cenas, te vas a trabajar, no comes durante tu trabajo nocturno, desayunas al llegar, 6:30, 7 de la mañana, te acuestas, te levantas a las 3, comes, cenas a las 8 y de esa manera evites el riesgo metabólico. Bueno. Y luego, bueno, yo creo que los cambios de reloj los notamos todos, ¿lo habéis notado? Estás despistado, desorientado, duermes mal, tienes hambre cuando no debes. Pues esos cambios los tenemos, los que tenemos jet lag social en adolescentes se da mucho en aquellos que, por ejemplo, el fin de semana se acuestan 5 horas más tarde que entre semana, comen más tarde, etcétera, tienen también esos efectos. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido interesantísimo. Creo que tengo que Gracias. mirar mi reloj biológico, mi jet lag social, todo, para que todo me funcione mejor. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Vamos a quedarnos con esa cronodisrupción que nos afecta tanto a relojes de nuestro cuerpo como la melatonina o como puede ser el cortisol.